Página número 70 del libro de Pablo Effenberger llamado Matemática 2. Antes de iniciar, te dejo aquí el alfabeto griego para que le hagas una captura, ya que vamos a utilizarlo para nombrar ángulos y es importante que sepas cómo se llaman, sobre todo las letras más habituales, para que podamos comunicarnos. Vamos con el tema. Ya dijimos, ángulos determinados por dos rectas cortadas por una transversal. ¿Qué significa esto? Tenemos aquí 8 ángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esos ángulos se formaron a partir de la intersección de la recta A y de la recta B con la recta C. ¿Sí? La recta C es esta recta a la que llamaremos transversal. Es transversal a la recta A y a la recta B. También se llama recta secante. Entonces, se nos generaron 8 ángulos, pero también notemos lo siguiente. Se nos generó una región en el plano, una región externa, que es la región que está con color naranja, ¿sí? Por lo tanto, los ángulos que quedaron en el sector de color naranja, como alfa, phi, epsilon y pi, se llamarán ángulos externos. Y los ángulos que quedaron atrapados entre las rectas A y B, que pertenecen a la región que está pintada con verde, se llamarán ángulos internos. Estos son delta, gamma, omega y beta. Aquí te puse los nombres de los ángulos con los que vamos a trabajar acá. ¿Sí? Ahora vamos a ver pares de ángulos que tienen nombres particulares. Esto es, vamos a agruparlos de dos en dos y vamos a determinar cuáles son de acuerdo a los nombres que llevan. Centremos nuestra atención en los ángulos internos, o sea, en los ángulos que están en la región de color verde. Notemos que delta y beta están en lados opuestos de la recta C. Delta está a la izquierda de la recta C y beta está a la derecha de la recta C. Y están cruzados, podríamos decir. Lo mismo sucede con gamma y omega. Están cruzados. Esos ángulos se llaman ángulos alternos, que están cruzados, pero pertenecen al sector verde, por lo tanto son ángulos alternos internos. Delta y beta son alternos internos, este par se llamaría así, y el par gamma y omega también sería un par de ángulos alternos internos. Ahora nos olvidemos de los ángulos internos y centremos nuestra atención en la región naranja y vemos que sucede lo mismo. Si nos olvidamos de esto, alfa y pi serían ángulos alternos también, pero serían ángulos alternos externos, al igual que phi y epsilon. Son ángulos que están cruzados, pero están en la región externa. Entonces dijimos, tenemos ángulos alternos internos y ángulos alternos externos. Ahora, si tomamos nuevamente la recta C como referencia, vamos a ver cuáles son los pares de ángulos que están hacia la izquierda, o sea, los que no están cruzados. En el caso de los internos, tendríamos al par delta con omega. Entonces, delta y omega reciben el nombre de ángulos conjugados. Son aquellos ángulos que están del mismo lado con respecto a la recta C y están adentro. Entonces, tengo ángulos conjugados internos. De igual manera, los que están a la derecha serían ángulos conjugados internos. En este caso, gamma y beta. Si nos olvidamos de los ángulos internos y tomamos en cuenta la recta C, los que están a la izquierda en el sector naranja, alfa y epsilon serían ángulos conjugados externos porque ambos están hacia la derecha de la recta C. Análogamente, los ángulos que están alfa y epsilon están a la izquierda de la recta C. Análogamente, los ángulos que están en el sector externo, o sea, en el sector naranja,
pero hacia la derecha de la recta C también recibirían el nombre de ángulos conjugados. Estamos hablando del ángulo φ y el ángulo π. Por último tenemos ángulos correspondientes. Estos pares siempre incluyen un externo con un interno. Por ejemplo, alfa con omega serían ángulos correspondientes. Y lo mismo delta con epsilon. Lo que estamos diciendo, del mismo lado de la recta C, o sea, hacia la izquierda, el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Esos serían los ángulos correspondientes. Y lo mismo pasa hacia la derecha. El de arriba con el de arriba serían correspondientes y el de abajo con el de abajo serían también correspondientes. Aquí tenemos un resumen de lo que acabamos de decir con respecto a estos ángulos. Entonces tenemos ángulos alternos, conjugados y correspondientes. Los alternos pueden ser internos y externos, los conjugados también pueden ser internos o externos, y los correspondientes siempre incluyen un interno y un alterno. Estos serían los pares en cada una de las situaciones analizadas con respecto a este dibujo. En esta segunda parte del video vamos a repasar temas vistos anteriormente. Lo primero que vamos a repasar es qué son ángulos opuestos por el vértice. Tenemos dos rectas que se cortan y forman cuatro ángulos. Para simplificar la comunicación no vamos a utilizar, en este caso, no vamos a nombrar a los ángulos con letras griegas, sino simplemente con números. Ángulo 1, 2, ángulo 3 y ángulo 4. Entonces, cuando se cortan dos rectas, se forman cuatro ángulos. Y estos ángulos tienen unas propiedades particulares y unos nombres particulares. Los ángulos que no están al lado uno del otro se llaman opuestos por el vértice. Por ejemplo, el ángulo 1 está al lado del ángulo 2. Entonces, estos dos no son opuestos por el vértice. El 1 y el 3 no están al lado uno del otro, por lo tanto, estos ángulos sí son opuestos por el vértice. Otros ángulos que no están uno al lado del otro son los ángulos 2 y 4, por lo tanto, estos sí son opuestos por el vértice. Y esto significa lo siguiente, el vértice es este puntito donde se cruzan. Mientras que el ángulo 1 tiene esta orientación, el ángulo 3 tiene esta otra, por lo tanto son opuestos por el vértice. Lo mismo sucede con el ángulo 2 y el 4. El ángulo 2 tiene este sentido y el ángulo 4 tiene este otro, por lo tanto también son opuestos por el vértice. Una propiedad de los ángulos opuestos por el vértice es que son iguales. El ángulo 1 mide lo mismo que el ángulo 3 y el ángulo 2 mide lo mismo que el ángulo 4. Si el ángulo 1 mide 30 grados, el ángulo 3 también debe medir 30 grados. Y si el ángulo 2 mide 150, el ángulo 4 también mide 150. Otro tipo de ángulos que se generan son ángulos adyacentes. Y ángulos adyacentes son los ángulos que están uno al lado del otro. Por ejemplo, ya mencionamos anteriormente que el 1 está al lado del 2. Por lo tanto, el ángulo 1 y 2 será adyacente. Y el 2 está al lado del 3. Por lo tanto, el 2 y el 3 serán ángulos adyacentes. El 3 al lado del 4. Por lo tanto, el 3 y el 4 son adyacentes. Y el 4 al lado del 1. Por lo tanto, el 4 y el 1 también serán ángulos adyacentes. Notemos lo siguiente. Dijimos que el 1 y el 2 son adyacentes. Si trazamos los dos ángulos conjuntamente con un solo color, notamos de que se forma un semicírculo. O sea que tenemos una amplitud de 180 grados. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que el 1 y el 2, el ángulo 1 y 2, son ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos que suman 180 grados. Lo mismo sucede con el 2 y el 3. Forman un ángulo de 180 grados, o sea, un semicírculo. Lo mismo con el 3 y el 4 y lo mismo con el 4 y el 1. Por lo tanto, podemos decir que una propiedad de los ángulos adyacentes es que son suplementarios y en este caso
las sumas de todos los suplementarios, de todos los pares que pudimos observar, dará 180. 1 con 2, 180, 2 con 3, 180, 3 con 4, 180 y 4 con 1, 180. Tenemos que tener cuidado y prestar atención de que los ángulos que estemos sumando efectivamente sean adyacentes. Por ejemplo, no podemos sumar 1 con 3 porque no están al lado el uno del otro. Aparte, ya dijimos anteriormente que estos son opuestos por el vértice. 1 y 3 son opuestos por el vértice entre sí y 2 y 4 son opuestos por el vértice entre sí. Parte 3. Ahora sí, vamos a retomar lo que veníamos viendo desde un principio, que es lo que sucede cuando se forman cuatro ángulos al dos rectas ser cortadas por una recta secante. En este caso, vamos a ver algo particular con relación a este tema, que es qué es lo que pasa cuando A y B son rectas paralelas. Este símbolo significa que estas dos rectas, llamadas A y B, son paralelas. Hasta ahora no habíamos explicado qué es lo que sucede en estos casos. Primero, vamos a identificar ángulos opuestos por el vértice y ángulos adyacentes en los cuatro ángulos de arriba, que es lo que vimos en la parte 2. Según lo que vimos en la parte 2, podemos identificar que 1 y 3 son ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Por lo tanto, miden lo mismo. 1 mide lo mismo que 3 y 2 mide lo mismo que 4. Vamos a marcar con un color particular cada uno de los casos. Entonces dijimos que el ángulo... otro color. El ángulo 1 es opuesto por el vértice del ángulo 3. Y además, a ver, buscaremos otro color marrón. Y además, el ángulo 2 es igual al ángulo 4. Es igual al ángulo 4. Le vamos a poner color lila. Entonces, los ángulos que están con bordó son iguales entre sí. Y los ángulos que están con color lila son iguales entre sí. Y son los que son opuestos por el vértice. Listo. Ahí quedó. Y ahora vamos a hacer un análisis realizando un movimiento. ¿Qué pasaría si tomamos estos ángulos o esta parte del gráfico y la movemos hacia abajo? Notemos que calza perfectamente el dibujo, ¿sí? ¿Y qué deducción podemos hacer al respecto? Podemos decir entonces que en esta posición, donde estaba el ángulo 5, calza exactamente el 1. Por lo tanto, el 5 debe medir lo mismo que el ángulo 1. En este lugar estaba el ángulo 6, por lo tanto, el ángulo 2 y el ángulo 6 deben medir lo mismo. En este lugar estaba el 7, por lo tanto, el 3 debe medir lo mismo que el 7. Y en esta posición estaba el 8, por lo tanto, el ángulo 8 y el ángulo 4 deben también medir lo mismo. Ahora ya tenemos el gráfico con los nombres originales de cada ángulo desde el 1 hasta el 8. Aquí tenemos del 1 al 4 y acá tenemos del 5 hasta el 8. Pero ya identificamos quiénes son iguales. Todos los bordos entre sí y todos los que están en círculo lila entre sí. Tenemos aquí, en esta parte, eso escrito. Casualmente nos quedaron todos los impares iguales entre sí y todos los pares entre sí iguales. En un momento veremos un ejemplo con números. Pero vamos a hacer otro análisis además. Notemos que el 1 y el 2 están uno al lado del otro, por lo tanto deben ser adyacentes. Y según dijimos en la parte 2 de este video, los ángulos adyacentes suman 180 grados. Entonces, 1 con 2 deben sumar 180. Son suplementarios. Así también 2 y 3, y así también 3 y 4, y así también 4 y 1. Notemos que siempre un ángulo de color bordó con un ángulo de lila
suman 180. 180, 180, 180 acá también y 180 acá también. Lo mismo sucede abajo. Por lo tanto, si nosotros sumamos cualquiera de los ángulos de la lista de arriba con cualquiera de los ángulos de la lista de abajo, el resultado será 180. Por ejemplo, si sumamos el ángulo 1, la medida del ángulo 1 con la medida del ángulo 6, el resultado debe ser 180. Si sumamos el ángulo 5 con el ángulo 2, el resultado debe ser 180. Entonces, siempre que hagamos esta suma, vamos a obtener 180 grados. Tenemos aquí un ejemplo de lo que dijimos anteriormente. ¿Qué sucede si tenemos estas medidas? Aquí tenemos dos ángulos suplementarios. Si este mide 60, necesariamente este tendrá que medir 120 porque 60 con 120 dan 180 grados en todos los casos. Si observamos esta parte del gráfico, tenemos otro par de 120 con 60 que también suma 180 y acá tenemos otro par de 180 con 60. Todos los adyacentes son suplementarios. Y lo mismo sucede abajo. Y además notemos que el 60 se repite en estas posiciones, como dijimos anteriormente, y el 120 se repite en estas posiciones. Ahora sí, estamos en condiciones de sacar las conclusiones finales. Ahora sí, vamos con las conclusiones finales. Para esto tengamos en cuenta que siempre dos ángulos bordo son iguales entre sí, dos lilas son iguales entre sí. Si sumo un bordo con un lila, obtengo 180, o sea que son suplementarios. Analicemos el gráfico y tengamos en cuenta lo que vimos en la primera parte de este video, en donde clasificamos los ángulos en alternos internos, alternos externos, conjugados internos, conjugados externos y correspondientes. Vamos con los alternos internos. El ángulo 4 y el ángulo 6 son ángulos alternos internos y notemos que tienen el mismo color, por lo tanto deben ser iguales. El 3 y el 5 también son alternos internos, tienen el mismo color, por lo tanto deben ser iguales. Entonces, una propiedad que tienen los ángulos que se forman cuando las rectas A y B son paralelas, al ser cortadas por una transversal, pero sí o sí, A y B deben ser paralelas. Si no, esto no sucede. Cuando A y B son paralelas, los ángulos alternos internos son iguales. En este caso, el 4 con el 6 y el 3 con el 5. Veamos qué pasa con los alternos externos, o sea, con los que son cruzados, pero los que son externos. O sea, el 1 con el 7 son ángulos externos y están cruzados, por lo tanto, son alternos. Notemos que tienen el mismo color, por lo tanto, los ángulos alternos externos también son iguales. El 2 y el 8 están del mismo color, son alternos externos y son iguales. Veamos qué pasa con los conjugados. 4 y 5 son ángulos conjugados, ¿sí? Los dos son interiores y los dos están al mismo lado de la recta C. O sea, los dos están hacia la izquierda de la recta C. Entonces, 4 y 5 son conjugados, los colores son distintos, por lo tanto, no son iguales, pero sí, recordemos que si los colores son distintos, la suma da 180. Entonces, si sumamos 4 y 5 son 180, por lo tanto, los ángulos conjugados internos son suplementarios, suman 180. Esa es otra propiedad. Pasa lo mismo con el 3 y el 6. Y con los conjugados externos, que serían 1 y 8, pasa exactamente lo mismo. Y con 2 y 7, que son conjugados externos, también pasa lo mismo. En el libro tenemos esta teoría y ahora la vamos a ver para cerrar. Antes de ir a eso, nos falta ver qué es lo que pasa con los ángulos correspondientes. Recuerden que los ángulos correspondientes son los que están del mismo lado de la recta, o sea, por ejemplo, los ángulos de la izquierda, pero el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Por ejemplo, 1 y 5 son correspondientes, tienen el mismo color, por lo tanto, los correspondientes son ángulos iguales, tienen la misma medida. El 4 con el 8 también son correspondientes, tienen el mismo color, serían iguales. El 2 y el 6
también, y el 3 y el 7 también. Entonces, la última propiedad, los ángulos correspondientes son iguales. Ahora sí, vamos a ver el resumen del libro. El libro nos dice, si las rectas A y B son paralelas, o sea, si estas dos rectas son paralelas, entonces se cumple que los ángulos correspondientes son iguales. Beta igual a phi, delta igual a epsilon, gamma igual a pi, alfa igual a omega. Estamos hablando de estos ángulos. Estos serían correspondientes. Este con este, este con este, este con este y este con este. Serían iguales. Por otro lado, los ángulos alternos son iguales, tanto los internos externos como los externos. ¿Sí? O sea, delta con beta, gamma con omega, alfa con pi y phi con epsilon. Estamos hablando de los alternos, los que están cruzados. Tanto los internos como los externos. Por último, los ángulos conjugados son suplementarios, o sea que suman 180 grados, como el caso de delta y omega, están acá. Tenemos acá un par de conjugados, otro par de conjugados, aquí tenemos otro par de conjugados y aquí otro par de conjugados. Todos esos no son iguales, pero son suplementarios, o sea que suman 180 grados. Ejercicio número 14 de la página 70 del libro. Escribir cómo se denomina cada par de ángulos. Aquí ya tenemos la respuesta, pero vamos a analizar el gráfico antes de ir a las respuestas. Tenemos un par de rectas que son cortadas por una transversal. Notemos que la recta M y R no son paralelas, pero si bien no son paralelas, no dejan de tener ángulos correspondientes, alternos, internos, alternos, externos y demás. Y vamos a tratar de identificar cuáles son. Vamos a identificar los alternos internos, quienes están cruzados. Phi con pi serían alternos internos, omega con alfa serían alternos internos también. Analicemos los externos, por lo tanto nos vamos a olvidar un momento de estos. Y veamos quiénes están cruzados de los externos. Epsilon con gamma serían ángulos alternos externos y beta con delta también lo serían. Vamos a los ángulos conjugados. Para eso tenemos que tener en cuenta la recta S y analizar lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha. Vamos a analizar lo que está a la izquierda pero adentro, o sea en los ángulos internos. Tendríamos ángulos conjugados entonces en esta zona. Phi y alfa sería el primer par. Entonces phi y alfa serían ángulos conjugados internos. Veamos qué pasa hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, pero con los ángulos externos. Nos olvidemos de los internos. Y los externos son epsilon y delta, que serían ángulos conjugados externos. Vamos a analizar ahora hacia la derecha. Nos olvidamos de los externos, analizamos los internos y vemos que omega y pi son ángulos conjugados internos. Nos olvidemos de los internos, veamos qué pasa hacia la derecha de la recta S. Tenemos beta y gamma, que serían ángulos conjugados externos. Finalmente nos queda analizar los correspondientes. De esta manera, epsilon con alfa correspondientes, phi con delta correspondientes, beta con pi correspondientes y omega con gamma correspondientes. Ese es el análisis que tenemos que hacer para las respuestas. Veamos. La primera pregunta es epsilon con omega. Vamos al gráfico y decimos, aquí está epsilon y aquí está omega. Entonces vamos a centrar nuestra atención en esta parte del dibujo y vemos que son ángulos opuestos por el vértice, al igual que beta con phi, pero nos están preguntando por estos dos. Entonces tenemos ahí ángulos opuestos por el vértice. Alfa y pi están acá. Y están uno al lado del otro. Notemos que forman un ángulo de 180, comparten un lado, por lo tanto son ángulos adyacentes y son suplementarios porque suman 180. Veamos qué pasa con phi y delta. Phi y delta son ángulos
correspondientes, como se puede ver en el dibujo. Beta y gamma. Beta y gamma. Son ángulos también... no, estos son ángulos conjugados porque ambos están a la derecha de la recta S y están afuera. O sea que son ángulos conjugados externos. ¿Qué pasa con pi y phi? Pi y phi son ángulos internos y están cruzados con respecto a la recta S en distinto lado de la recta, por lo tanto son ángulos alternos internos. Nos preguntan por gamma y pi, perdón, por omega y pi. Omega y pi son estos. Notamos que son ángulos conjugados internos. Delta y beta son ambos ángulos externos y uno está hacia la izquierda de la recta S y otro hacia la derecha. Por lo tanto, están cruzados y son externos, entonces son ángulos alternos externos. Y finalmente beta con pi. Beta con pi. Si trazamos esto, podemos ver que son ángulos correspondientes. Punto 15 de la página 70. Colocar y, o sea, iguales, o s, o sea, suplementarios, según corresponda. Tenemos aquí el gráfico, algo importante es esta información que tenemos aquí que nos dice que O es paralela a R. O sea, la recta O es paralela a la recta R. Y ambas están cortadas por la recta S, que es la recta transversal. Aquí tenemos el gráfico, podríamos decir, acostado con relación a lo que venimos viendo, por lo tanto acá lo di vuelta para que lo puedas visualizar. Tenemos las rectas paralelas y podemos identificar los ángulos que son opuestos por el vértice, ¿sí? Como re y como rho y omega o como sigma y beta. Y luego podemos trasladar, observando esta parte, podemos darnos cuenta de quiénes son iguales, observando el primer grupo de 4 ángulos, podemos deducir quiénes de acá son iguales a quiénes de arriba, estableciendo los colores como vimos en las explicaciones anteriores. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos identificado eso, todo marcado con colores, vamos a desarrollar la actividad. Aquí aparecen letras que no habíamos usado en los anteriores ejemplos, pero ya te dejé el alfabeto como para que sepas cómo se llaman. Aquí tenemos la letra mu y beta. También a esta letra se suele llamar mi y beta. Vamos a ver qué es lo que pasa con mu y beta. Están, un color, bien, están en estos lugares. Por lo tanto, se puede ver que son colores distintos y los colores son distintos, son suplementarios. Así que aquí tendríamos ángulos que suman 180 y además podemos decir de estos ángulos que son conjugados internos. B, tenemos la letra Rho y omega. Rho y omega son opuestas por el vértice. Y si son opuestos por el vértice son iguales, por lo tanto están del mismo color de amarillo. Entonces podemos decir que estas son iguales. Vamos al siguiente par. Alfa y gamma. Alfa y gamma. Identificamos las letras, están acá y acá. Ambas están con blanco, por lo tanto deben ser iguales. Y son correspondientes. Siguiente par. Epsilon y Rho. Epsilon y Rho. Una está con amarillo y la otra con blanco, por lo tanto deben ser suplementarias. Siguiente. Sigma y alfa. Sigma y alfa. Están con distintos colores, por lo tanto deben ser suplementarios. Notamos que son adyacentes, así que ponemos ese. Siguiente. Omega y mu.
mu y omega. Están ambas de color amarillo, son ángulos alternos internos, por lo tanto son iguales. Siguiente, beta y epsilon. Beta y epsilon. Ambos ángulos están con color blanco, por lo tanto son iguales. Además podemos decir que son correspondientes. Siguiente par. Rho y sigma. Rho y sigma están acá. Tenemos Rho y acá tenemos sigma. Ambos están con color, ambos ángulos con color amarillo y están cruzados y son externos. Son ángulos alternos externos, por lo tanto son iguales. Finalmente tenemos alfa con omega. Alfa con omega son ángulos conjugados, por lo tanto están de distinto color y son suplementarios. Y terminamos este ejercicio.